estaremos dando la primera charla sobre la plataforma integrada de inversión pública aplicable para el mecanismo de obras por impuestos. El día de hoy vamos a mostrarles inicialmente cómo es la PIB. Vamos a mostrarles también cómo es la asignación de los diferentes roles a los diferentes actores que participan en el mecanismo. En esta charla, bueno, la dinámica que tenemos en estos momentos es que nosotros vamos a ir dictando la capacitación en la medida que alguno de ustedes vaya teniendo alguna inquietud. La idea es que ustedes nos vayan dejando esa pregunta en el chat. En el chat vamos a estar muy pendiente, tanto el equipo de DNP como el equipo de ART, de la Agencia de Renovación del Territorio, para resolver todas esas inquietudes que ustedes puedan ir teniendo en los diferentes momentos. Si también a lo largo de la presentación voy a ir de pronto dando la posibilidad de activar micrófono. Cuando tengamos esos espacios, les encargo entonces que vayan levantando la mano para darles la palabra y hacer la activación del micrófono. ¿Listo? También recordemos que esta charla se está grabando. Esta es una de las charlas que vamos a ir dejando en un canal de YouTube que se va a conocer como Soporte PIB. Ahí vamos a tener como una categoría aplicable al mecanismo de obras por impuestos y por ahí iremos dejando las diferentes capacitaciones que vamos a ir dictando sobre esta plataforma, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con esta capacitación. Lo primero, entonces, es mencionarles qué es la plataforma integrada de inversión pública, por sus siglas PIB. Entonces, es una herramienta tipo web que permite articular los procesos del ciclo de inversión pública con los procesos del ciclo de los proyectos de inversión independiente de su fuente de financiación, orientado a las entidades del orden nacional, territorial o actores que gestionan recursos públicos. Pronto ya esto lo hemos venido hablando en capacitaciones anteriores. De esta definición destacar dos cosas. Lo primero es que la PIB va a funcionar o su soporte conceptual va a ser los procesos que están asociados al ciclo de los proyectos de inversión. ¿Sí? Esos procesos son planeación, gestión de recursos, ejecución y evaluación. A lo largo de esta presentación y de las demás capacitaciones que vayamos haciendo en estos días, siempre nos iremos enfocando y siempre estaremos haciendo referencia en cada uno de estos procesos que les acabo de mencionar. Entonces, para que vayamos conociendo muy bien y nos vayamos familiarizando con esos procesos que están asociados al ciclo de los proyectos de inversión y sobre los cuales vamos a trabajar en la plataforma integrada de inversión pública. Repito, son planeación, gestión de recursos, ejecución y evaluación. Entonces, eso a destacar por un lado. Por otro lado, también ustedes lo ven aquí en la definición de lo que tenemos acá en la PIB. Esta es una herramienta que va a soportar todas las fuentes de financiación. Esta es una herramienta que arrancó en 2023 con la fuente del presupuesto general de la Nación. En 2024 incorporamos las fuentes asociadas a los proyectos que gestionan las entidades territoriales. Aquí, por ejemplo, incluimos Sistema General de Participaciones, recursos propios de estas entidades. Y ya en el 2026, entonces, incluimos muchas más fuentes. Incluimos Sistema General de Regalías, incluimos, por ejemplo, la fuente para las empresas industriales y comerciales del Estado, para las localidades, entre otros. Y, por supuesto, también entonces iniciamos con el mecanismo de obras por impuestos acá en la PIB. ¿Listo? Sobre esta plataforma queremos destacar algunas actualizaciones y mejoras respecto a lo que veníamos trabajando con SWIFT y SPI. Lo primero que queremos mencionarles es que a partir del 4 de agosto nosotros vamos a tener que empezar a trabajar con nuevas tipologías de formulación. En estos momentos, y bueno, sobre esto ya lo hemos conversado también con muchos de ustedes, nosotros en estos momentos vamos a seguir trabajando con la tipología general, pero vamos a seguir trabajando hasta el 3 de agosto, medianoche, que es nuestra fecha de corte para la opción convenio del segundo semestre. Ya a partir del 4 de agosto, que la viabilidad la empezaremos a gestionar dentro de la PIB, tenemos que utilizar nuevas tipologías de formulación. Particularmente,
al mecanismo de obras por impuestos le va a aplicar la tipología A. Tenemos más tipologías, tenemos un total de 5 tipologías, van de la A a la E, pero la que le va a ser aplicable al mecanismo va a ser tipología A. ¿Por qué tipología A? Porque esta es una tipología que va a aplicar a aquellos proyectos que dentro de su cadena de valor entreguen bienes o servicios que se desarrollen a partir de una serie de actividades que reflejen un proceso de transformación de insumos. ¿Sí? Entonces, esos van a ser los proyectos que vamos a tener en esta tipología y, repito, será el que le aplique al mecanismo de obras por impuestos. ¿Listo? Tenemos aquí también una actualización y mejora y es un análisis de viabilidad. Aquí se estandarizan las dimensiones. Ya muy seguramente las entidades del orden nacional tienen muy claro cuáles son las dimensiones con las que damos viabilidad a los proyectos de inversión. En PGN ya las empezamos a utilizar y las estamos incorporando en todas las fuentes de financiación. Estas dimensiones básicamente son 5. Aquí básicamente lo que se busca es garantizar que los proyectos están articulados con los planes y política pública, que los proyectos den un cumplimiento a los aspectos metodológicos de formulación, un cumplimiento a los aspectos técnicos de estructuración, se verifique que el proyecto sea rentable a nivel económico y que sea sostenible en el tiempo. Entonces, a partir de esas 5 dimensiones es que tanto entidad nacional competente como dirección técnica del DNP van a revisar que el proyecto cumpla con lo que tenemos estandarizados en estas dimensiones y al final poder concluir si un proyecto es viable. ¿Listo? ¿Qué también tenemos acá en cuanto a actualizaciones y mejoras? El tema de los ajustes. Aquí tenemos una optimización en este proceso. Nosotros cuando veníamos trabajando en Swift, veníamos trabajando con 3 tipos de ajuste que se conocían como el antes de asignación de proponente, el después de asignación de proponente antes de ejecución y el después de asignación de proponente durante ejecución. ¿Qué vamos a tener ahora en la PIP? Únicamente 2 ajustes, ¿sí? Que ya se los iré mencionando más adelante, pero pues por ahora les mencionamos eso. Pasamos de tener 3 a tener solo 2, ¿vale? También tenemos una actualización en cuanto a los filtros de calidad en alguno de estos ajustes. Todo esto se los iré detallando en la medida que vayamos avanzando con la capacitación. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Tenemos también una estandarización de los estados de los proyectos. ¿Qué pasaba antes? De acuerdo a la fuente de financiación, teníamos diferentes estados, ¿sí? Entonces, ahora, como tenemos todas las fuentes de financiación en una misma herramienta, tenemos una estandarización de los estados que nos va a permitir conocer en qué momento del ciclo del proyecto vamos a tener cada uno de los proyectos, independientemente sea la fuente. Finalmente, tenemos una última actualización y mejora que tiene que ver con el modelo integral de seguimiento. Vamos a tener un único modelo, aunque acá, bueno, vamos a hacer una claridad respecto al mecanismo. Nosotros, por ejemplo, con presupuesto general de la Nación y con proyectos del orden territorial, arrancamos con una serie de pasos que por ahora todos ellos no le van a aplicar al mecanismo de obras por impuestos. En presupuesto general de la Nación y con entidades territoriales, arrancamos con el paso de planear la ejecución y con el paso de reporte de avance. ¿Sí? Este modelo se compone de 3 pasos. Los dos primeros son los que les acabo de mencionar. Tenemos un tercer paso que es la terminación y cierre, pero por ahora ese tercer paso no lo tenemos para ninguna fuente dentro de la PIP. Eventualmente la tendremos. Pero volviendo a lo que les comentaba, con el mecanismo únicamente vamos a arrancar con el paso de reporte de avance, ¿sí? Lo que nos dimos cuenta con las entidades del orden nacional y con las entidades del orden territorial, vimos que el paso de planear la ejecución pudo generar algo de confusión, entonces por eso hemos decidido salir con el mecanismo, con un modelo un poco más sencillo respecto a lo que les tocó a las demás entidades. ¿Listo? Entonces eso para mencionar, de todas maneras, también iremos detallando en las diferentes capacitaciones de qué trata ese modelo integral de seguimiento. Miremos entonces cómo vamos a trabajar en la PIP. Y ya se los mencionábamos cuando hablábamos de la definición. Nosotros vamos a trabajar a partir de 4 procesos, que son los que ustedes ven aquí en pantalla.
Los 4 procesos son planeación, gestión de recursos, ejecución y la evaluación. Para empezar con nuestro primer proceso, que es el de planeación, este proceso se va a dividir en 2 subprocesos. El primero es el de la formulación y transferencia de proyectos. Ese primer subproceso lo vamos a seguir haciendo en una herramienta que es la MGA Web. La MGA Web seguirá siendo la puerta de entrada a cualquier fuente de financiación, ¿vale? Entonces, también ya se los mencionábamos, a partir del 4 de agosto, esa formulación de los proyectos la tenemos que hacer en la MGA Web con la tipología A. ¿Listo? Por ahora seguimos trabajando con la tipología general, pero será hasta el 3 de agosto del 2026. Una vez se haga la formulación en esta herramienta, lo que se hace es que se va a hacer la presentación a la Agencia de Renovación del Territorio. Esta entidad verificará el cumplimiento de unos requisitos habilitantes y si se cumplen con esos requisitos, van a presentar el proyecto para que sea revisado, bien sea por la entidad nacional competente o la dirección técnica del DNP. Una de las mejoras que tenemos aquí con la PIP es que vamos a tener la posibilidad de trabajar con las diferentes fases que le son aplicables al proyecto. Vamos a trabajar con las fases de prefactibilidad y las fases de factibilidad. Una de las mejoras que tenemos aquí con la PIP es que tenemos flujos para cada una de estas fases. Esos flujos van a estar muy bien definidos. Para el caso de la prefactibilidad, únicamente va a participar la entidad nacional competente. Para el caso en que los proyectos se presenten en factibilidad, tendrá la participación de la entidad nacional competente y la dirección técnica del DNP. ¿Listo? No aplicará, por ejemplo, la fase prefactibilidad para todos los proyectos, no, únicamente para aquellos casos en los que el contribuyente sea el formulador y en el caso en el que el contribuyente quiera adelantar estudios y diseños y que los costos asociados a esos estudios y diseños puedan ser reconocidos dentro del costo total del proyecto, ¿sí? Entonces, ¿a qué tipo de proyectos les va a aplicar? Principalmente a los que estén relacionados con infraestructura, ¿sí? Entonces, para estos casos en particular, en el que el contribuyente quiera que esos costos de los estudios y diseños les sean reconocidos dentro del monto total del proyecto, pueden hacer su presentación desde la MGA Web en fase de prefactibilidad y cuando ART lo transfiera a la PIP, pues tendremos aquí la participación de la entidad nacional competente. Si ya tenemos el nivel de maduración suficiente para que el proyecto pueda ser revisado, lo presentamos en factibilidad. Sí, esta sí le va a ser aplicable a todos los proyectos de inversión. Aquí respecto a este proceso, entonces aquí les mostramos qué nos vamos a encontrar en la PIP. También les iremos mencionando cuáles son los pasos, cuáles son los roles y cuáles son los actores que participan en cada uno de estos. Entonces, aquí inicialmente tenemos la instancia de prefactibilidad cuando los proyectos sean presentados en esta fase. Dentro de la PIP nos ubicaremos en un módulo que también ya más adelante se los iré mostrando, que se conoce como mis procesos. Nos ubicaremos dentro del proceso de planeación y cuando estemos en prefactibilidad tenemos que completar una serie de pasos, en total 3. Los 2 primeros los va a tener que hacer un rol que se conoce como verificación de requisitos preliminar, ¿sí? Y un tercer paso lo va a hacer el rol de verificación de requisitos. Estos 3 pasos van a estar a cargo de la entidad nacional competente o la entidad delegada si se hace una delegación, ¿sí? Por ahora, el único sector que está delegando es sector presidencia. Presidencia está delegando a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Por ahora, es el único sector que está delegando. Entonces, tanto para entidades nacionales competentes como entidades delegadas, les aplicarán estos roles. Verificación de requisitos preliminar, que se asociaría a un técnico de la entidad nacional competente, hará el paso 1 y 2. ¿Sí? En el paso 1 va a decidir si se hace la delegación o si no se hace, si la va a continuar, si la viabilidad la va a hacer directamente la entidad nacional competente. En el paso 2 hará una labor de verificación de requisitos de la fase y en el paso 3 va a actuar el jefe de planeación, que tendrá este rol de verificación de requisitos, en donde básicamente va a formalizar lo que le ayuda a completar ese técnico, que tiene el rol de verificación de requisitos preliminar. Entonces, estos van a ser los pasos que van a hacer parte de la prefactibilidad.
Entonces, repito, cuando estén en prefactibilidad, el único actor que va a participar dentro de la PIB será la entidad nacional competente. Para el caso de que los proyectos se presenten en fase de factibilidad, entonces aquí tenemos la participación de la entidad nacional competente y de la dirección técnica del DNP. Los 3 primeros pasos los tendrá que hacer la entidad nacional competente, los últimos 2 los tendrá que hacer la dirección técnica del DNP. Entonces, paso 1 y paso 2 lo va a hacer el rol de verificación de requisitos preliminar. De nuevo, el preliminar se asigna a un técnico de la entidad nacional competente. Paso 3 lo va a hacer el jefe de planeación de esa entidad nacional competente. Pasos 4 y 5, entonces se los decía, lo va a hacer dirección técnica del DNP. Entonces, paso 4 lo va a hacer un rol que se va a conocer como viabilidad definitiva preliminar, que es el técnico de la subdirección del DNP. Y el paso 5 lo va a hacer el rol de viabilidad definitiva, que estará a cargo del subdirector técnico del Departamento Nacional de Planeación. ¿Listo? Entonces, cuando estemos dentro de la PIB, vamos a trabajar a partir de estas dos fases y ustedes ven aquí quiénes son los actores que participan de acuerdo a la fase que les menciono. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos vamos a encontrar acá dentro de este proceso de planeación. Algo que tenemos acá y que también cambia respecto a lo que veníamos trabajando con SWIFT es la asignación del código de PIN. Ese código de PIN se va a generar en el momento en el que el proyecto sea viable. ¿Listo? Ese es un gran cambio respecto a lo que veníamos trabajando porque anteriormente ese código de PIN se generaba en el momento en el que el proyecto se transfería de la MGA a SWIFT. Entonces, ahora ese código de PIN se genera es tan pronto el proyecto sea viable. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes en la parte superior ven los diferentes estados. Vemos aquí que tan pronto un proyecto sea viable, es decir, pase por todos esos filtros de calidad en la fase de factibilidad, en ese momento es que se va a generar el código EPI. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos vamos a encontrar acá dentro del proceso de planeación. Siguiendo con el otro proceso, entonces tenemos el proceso de gestión de recursos. Aquí vamos a tener dos cosas. Primero, vamos a tener un subproceso que se va a conocer como la solicitud de recursos. Este es un paso que le va a aplicar exclusivamente a la Agencia de Renovación de Territorio. ¿Qué se hace acá? Básicamente lo que se va a hacer es que la ART va a indicar la fuente de financiación del proyecto de inversión. ¿Por qué lo hacemos en este momento? Porque justamente cuando estemos cambiando de tipología, con la nueva tipología de formulación, no vamos a tener el capítulo de fuentes de financiación en la MGA. Ese capítulo desaparece. ¿Por qué? Porque ahora lo que pretendemos con la PIB es que la viabilidad no dependa de la fuente de financiación. Entonces, esa asociación de la fuente de financiación se va a hacer posterior a que el proyecto sea viable. Entonces, lo vamos a hacer acá dentro de este proceso de gestión de recursos. ¿Listo? Eso es lo primero que tendremos que hacer en este proceso. Una vez la ART asocie esa fuente de financiación al proyecto, nos va a cambiar de estado. Entonces va a pasar de viable a viable con recursos solicitados. Entonces siempre que veamos este estado significa que ya es un proyecto que tiene una viabilidad y que ya tiene asociada una fuente de financiación. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tenemos acá? Tenemos dentro de gestión de recursos un subproceso que tiene que ver con la revisión de la propuesta a costos por parte del contribuyente. Entonces, nosotros tenemos establecidas unas fechas de corte por norma, dependiendo del tipo de opción. Entonces, tenemos para la opción fiducia un corte el 15 de febrero. Para la opción convenio tenemos dos fechas de corte, una el 1 de marzo y otra el 1 de agosto. Posterior a esa fecha de corte, lo que hace la ART es publicar los proyectos, digamos, abre el banco para que los diferentes contribuyentes manifiesten interés por desarrollar alguno de los proyectos. Dentro de esa manifestación de interés, el contribuyente tiene la posibilidad de vincularse con el valor con el que inicialmente se realiza el proyecto o tiene la posibilidad de presentar una actualización a ese costo total. Entonces tendrá que presentar una propuesta, obviamente con sus respectivas justificaciones, y esa propuesta se la presentan inicialmente a la ART. ART lo que va a hacer es cargar esa propuesta dentro de la PIB para que tanto entidad nacional competente como dirección técnica del Departamento Nacional de Planeación
indiquen si están de acuerdo o no con esa propuesta que hace el contribuyente, ¿sí? Entonces, justamente en este segundo subproceso, vamos a hacer esa labor dentro de la PIB. Va a participar entidad nacional competente y dirección técnica del DNP para emitir un concepto y decidir si aceptan o no esa propuesta con la que se quiere vincular el contribuyente. ¿Listo? A nivel de herramienta, entonces lo que nos vamos a encontrar con estos dos subprocesos es lo que ustedes ven aquí en pantalla. Entonces, para el subproceso de solicitud de recursos, nos vamos a ubicar aquí dentro del proceso de gestión de recursos y esta tarea va a constar de dos pasos. Un primer paso en el que va a actuar el rol de formulador, que es un rol que va a tener la Agencia de Renovación del Territorio, en donde, como les decía, van a asociar la fuente de financiación que le va a aplicar al proyecto. Y vamos a tener un segundo paso que se va a conocer como la aprobación de fuentes, la va a hacer el rol de presupuesto. Entonces va a ser quien valida esa fuente que inicialmente asocia el formulador. ¿Listo? Entonces, estos dos pasos los va a completar la Agencia de Renovación del Territorio. Respecto al otro subproceso, el de la propuesta del contribuyente al costo total del proyecto, aquí sí tenemos varios actores que participan, entonces tenemos un total de 5 pasos. Entonces, en el paso 1, el rol de formulador, que lo va a tener la Agencia de Renovación del Territorio, va a cargar la propuesta que presente ese contribuyente. Pasos 2 y 3, entonces le van a aplicar a la entidad nacional competente. Entonces, el paso 2 lo va a hacer un rol que es la verificación de requisitos preliminar, que es el técnico de la entidad nacional competente. Y el paso 3, pues se va a formalizar esa aprobación, en este caso, de la propuesta que haga el contribuyente a través del jefe de planeación. Pasos 4 y 5, entonces lo hace DNP. Paso 4, entonces lo hace viabilidad definitiva preliminar, que es el técnico del DNP. Y paso 5, que se va a conocer ese rol como viabilidad definitiva, lo hará el subdirector respectivo también del DNP. ¿Listo? Entonces, estos son los pasos con los que nos vamos a encontrar en este subproceso dentro de la PIC. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a tener acá en gestión de recursos. Tenemos otro proceso que es el de ejecución. Aquí se van a hacer varias cosas. Lo primero que se tendrá que hacer es una asignación de recursos. Este también será un paso que va a aplicar exclusivamente a la Agencia de Renovación del Territorio. Aquí básicamente lo que va a hacer la ART es indicar quién es el contribuyente o los contribuyentes que van a ir quedando vinculados a los diferentes proyectos. Va a indicar también la participación que va a tener cada contribuyente en relación al costo total del proyecto y va a indicar el tipo de opción con el que se va a desarrollar el proyecto, si es opción fiducia o es opción convenio. Eso es lo que vamos a hacer aquí en este primer paso. Para aquellos proyectos que se les asocie recursos a través de este paso, su estado cambiará. Entonces pasará de viable con recursos solicitados a en ejecución. ¿Listo? Entonces, cuando veamos proyectos en ejecución, significa que son proyectos que ya cuentan con un contribuyente vinculado. ¿Listo? Una vez hasta este primer paso, entonces ya viene entonces lo que tiene que ver con los ajustes. Aquí vamos a tener dos tipos de ajuste. Un primer ajuste que va a ser el ajuste a la resolución de vinculación y un segundo ajuste que es el ajuste durante ejecución. Este primer ajuste va a aplicar a aquellos proyectos en los que hayan presentado propuesta de actualización al valor total del proyecto y que haya sido aprobada tanto por entidad nacional competente como dirección técnica del DNP. Entonces, este ajuste se va a activar automáticamente y como les digo, los proyectos que hayan presentado esa propuesta pues tendrán que actualizar el monto total del proyecto y las demás variables para que coincida con el valor que quedó en la resolución de vinculación, de allí que ese ajuste tenga ese nombre. ¿Sí? Entonces, para ese caso en particular se va a aplicar este ajuste. Tenemos otro tipo de ajuste que es el ajuste durante ejecución. Son los ajustes que aplican en el normal desarrollo del proyecto de inversión. Ahí, por ejemplo, podemos hacer propuestas de actualización de cronograma, por ejemplo, actualización o programación de los indicadores de producto, movimiento de recursos entre actividades, entre otros. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a tener aquí en este ajuste. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Entonces, también todo lo que tiene que ver con el reporte de avance de ejecución. Entonces, aquí vamos a tener
la participación de un rol que se va a conocer como gestor del proyecto, que va a reemplazar lo que antes conocíamos como responsable de seguimiento en SPI. Y acá ese gestor tendrá que reportar el avance financiero, el avance físico, el avance de la regionalización y el avance de la focalización. ¿Listo? Entonces, ya en lo que son ajustes y reporte de avances, vamos a tener la participación de los contribuyentes o sus respectivas gerencias. Entonces, ya en cuanto a la herramienta, entonces, en cuanto a ajustes, entonces nos ubicaremos aquí dentro del proceso de ejecución. Aquí van a participar dos actores. Va a participar inicialmente el que tenga el rol de ejecutor privado. Ese es un rol que aplicará a los contribuyentes o sus respectivas gerencias, quienes van a ser los que van a proponer las diferentes modificaciones a los proyectos. Y pasos 2 y 3 van a aplicar a la entidad nacional competente. Entonces, el paso 2 lo va a completar el rol que tenga verificación de requisitos preliminar y paso 3 quien tenga el rol de verificación de requisitos. Entonces, paso 2 va a ser el técnico de la entidad nacional competente, paso 3 lo hará el jefe de planeación. ¿Listo? En cuanto al reporte del avance, entonces ese sí va a constar de un único paso. Ahí aplicará ese rol de gestor del proyecto que les mencionaba. ¿Listo? Entonces, aquí vemos que ya empiezan a participar el contribuyente o sus gerencias con el rol de ejecutor privado y con el rol de gestor. ¿Listo? Eso es lo que nos vamos aquí a encontrar dentro del proceso de ejecución. Ese reporte de avance lo iremos haciendo hasta que finalice el proyecto. Recordemos que el reporte del avance se debe hacer mensualmente. Entonces, la idea es que los gestores mensualmente vayan completando los respectivos avances hasta que vaya finalizando el proyecto de inversión. Una vez finalice ese proyecto de inversión, aquí haríamos paso a un último proceso que se va a conocer como la evaluación posterior o la evaluación ex post. Por ahora reconocemos que ese proceso está asociado al ciclo del proyecto de inversión, pero por ahora no va a tener ninguna acción dentro de la PIB. Eventualmente podríamos tener alguna metodología, pero tan pronto iniciemos no tendremos que hacer ninguna acción. Básicamente esa evaluación posterior es pararnos unos años más adelante, terminado el proyecto de inversión y hacer una evaluación de resultados y empezar a verificar los bienes y servicios que se entregaron con el proyecto de inversión y verificar si a partir de esa entrega de esos bienes y servicios, que son los productos, efectivamente se pudo completar y cumplir con los objetivos tanto específicos como general que fueron planteados dentro de la formulación del proyecto. ¿Listo? Entonces, ese va a ser todo nuestro ciclo. Todos estos diferentes procesos los iremos explicando en diferentes capacitaciones que vayamos dictando. La idea, por ejemplo, es la otra semana socializarles cómo se va a adelantar la viabilidad a los proyectos de inversión. Posiblemente sea el martes. El miércoles les estaremos explicando cómo es el proceso de gestión de recursos. El viernes la idea es explicarles cómo es hacer los ajustes a los proyectos de inversión y posteriormente también en otra charla explicarles cómo es el reporte de avance de la ejecución. ¿Listo? Entonces, como les decíamos, esta es una charla introductoria, pero iremos profundizando en las demás charlas que vamos a tener a partir de ahora en cada uno de estos procesos que les acabo de mencionar. ¿Listo? Por ahora, y esta información es principalmente para los contribuyentes o sus gerencias, es que nos vayamos familiarizando con la herramienta, ¿sí? Posiblemente ya PGN, las entidades del orden nacional y direcciones técnicas del DNP ya conozcan de gran manera la PIB porque ya gestionan sus proyectos que se financian con presupuesto general de la nación. Pero entonces, para los contribuyentes y gerentes, esta va a ser la PIB cuando ustedes tengan acceso a esta herramienta. Ustedes van a ingresar y van a tener al costado izquierdo unos módulos. Vamos a tener un primer módulo que es el módulo de inicio. Cuando estemos en ese módulo de inicio, vamos a acceder tan pronto una persona ingrese a esta herramienta. Entonces va a mostrar los diferentes procesos que les acabo de mencionar. Planeación, gestión de recursos, ejecución y evaluación. Si ustedes, por ejemplo, quieren conocer en detalle en qué consiste cada uno de estos procesos, pues simplemente hacen clic en el proceso respectivo y ahí tienen toda la información correspondiente. Entonces es una ventana inicialmente como para darles contexto de qué se van a encontrar en cada uno de los procesos. Tenemos un segundo módulo que es el de banco de proyectos. Este es un módulo de consulta donde van a estar
los proyectos dependiendo del tipo de participación que tenga. Entonces, por ejemplo, si es una entidad nacional competente o dirección técnica del DNP, va a ver todos los proyectos que correspondan al sector que pertenece. Para el caso de los contribuyentes o sus respectivas gerencias, pues únicamente van a visualizar los proyectos a los cuales estén vinculados. ¿Listo? Y van a visualizar una información básica. Entonces van a visualizar cuál es el ID del proyecto, el BPIN, el nombre del proyecto, el estado, el horizonte, entre otros. Ya todo esto se los iremos mostrando en una segunda parte en el que ya empezaremos a ingresar directamente en la PIB y les estaremos mostrando qué exactamente se van a encontrar dentro de Banco de Proyectos. Tenemos otro módulo que es el de mis procesos, este es el módulo transaccional, donde se va a hacer la gestión de los diferentes procesos, que ya los vimos, que es planeación, gestión de recursos, ejecución y evaluación. Entonces, dependiendo de las diferentes tareas y procedimientos que necesitemos hacer, pues nos ubicamos dentro del proceso respectivo. Entonces, por acá es por donde se va a ir haciendo la gestión que tenga que ver con el proyecto de inversión. ¿Listo? Tenemos otro módulo que es el de consola de procesos. Este es un visor en donde vamos a ver toda la información que vayamos realizando con los proyectos de inversión. Acá, por ejemplo, queremos indicar que los proyectos que migraron inician con dos instancias, ambas instancias completadas. Entonces, aparece una instancia inicialmente de la migración de viabilidad. Esta es la información con la que se viabilizó el proyecto. Y va a aparecer también una instancia que se va a conocer como migración de ajustes. Entonces va a traer el último ajuste que se haya realizado dentro de su hijo. Entonces va a mostrar esa información. Inicialmente para empezar, pero en la medida que se vayan, por ejemplo, haciendo ajustes a los proyectos o reportando avance, se irá completando, se irá mostrando esa información a modo de trazabilidad acá dentro de consola de procesos. Entonces, básicamente es un módulo en el que vamos a poder consultar toda la información que vamos realizando con los proyectos de inversión. Entonces, empezamos con estas dos primeras fichas, la de migración de viabilidad y migración de ajustes. Entonces, trae esa información con la que veníamos trabajando en las diferentes herramientas y a partir de ahí va a ir mostrando las diferentes actualizaciones y mejoras que vayamos realizando con los proyectos de inversión. ¿Listo? Ya también esto lo iremos ampliando más adelante. Tenemos también un módulo de reportes. Los reportes se van a activar dependiendo del rol que se tenga. Entonces, vamos a tener reportes estandarizados por procesos. Aquí ustedes ven que, por ejemplo, tenemos lo que son, lo que tiene que ver con viabilidad y registro, gestión de recursos, ajustes, ejecución, seguimiento. Entonces, aquí ustedes ven que dependiendo del proceso, cuando ustedes vayan desplegando ese proceso, van a tener la posibilidad de descargar determinada información. ¿Sí? Entonces, eso lo tendremos aquí también dentro de la API. Finalmente, vamos a tener un módulo. Este módulo de administración aplica únicamente a los administradores de entidades nacionales, al administrador del DNP y al administrador de la convocatoria. Es decir, únicamente va a aplicar al que tenga el rol de viabilidad definitiva para el caso de las entidades nacionales, para el caso del DNP, perdón, viabilidad definitiva para el caso del DNP, verificación de requisitos para entidad nacional competente y administrador o gestor de la convocatoria, que es un rol que tiene la ART. Entonces, todo aquel actor que pueda gestionar roles va a tener activo ese módulo de administración. ¿Listo? Para el caso de contribuyentes o gerentes, pues no tendrán activo ese módulo de administración. Aquí también, para que vayan conociendo, en la parte superior nos va a aparecer la información del usuario. Por acá podríamos, por ejemplo, hacer el cambio de contraseña o ver perfil. Ese ver perfil básicamente nos muestra los diferentes roles que va a tener un usuario. Entonces, tan pronto un usuario pueda acceder a la PIB, por esa opción puede verificar cuáles son los roles que va teniendo y cuáles son los permisos con los cuales puede participar dentro del mecanismo. Entonces, eso es inicialmente lo que tenemos aquí para mostrarles. Ya más adelante haremos un ejercicio directamente en la PIB y les iremos profundizando qué es lo que vamos encontrando en cada uno de estos módulos.
Aquí entonces un recuento de lo que les he venido mencionando. Aquí ustedes encuentran los diferentes roles. Aquí en esta primera parte van a estar los roles aplicables a entidades nacionales o entidades delegadas, a las direcciones técnicas del DNP y a la ART. ¿Vale? Y ahorita más adelante en otra presentación. En la siguiente les muestro cuáles son los roles que aplican para los contribuyentes o gerentes. Pero entonces, para empezar, entidades nacionales competentes o entidades delegadas, les aplican estos dos roles. Verificación de requisitos preliminar, OXI, verificación de requisitos, OXI. Importante que verifiquen, y ya lo iremos viendo también cuando hagamos el ejercicio práctico, verifiquen que al final diga OXI. OXI por las siglas de obras por impuestos. ¿Por qué? Porque sin el OXI son los roles que aplican para PGN, es decir, verificación de requisitos preliminar sin el OXI y verificación de requisitos sin el OXI son roles que aplica a la revisión de los proyectos del PGN. Pero entonces, para los del mecanismo, sí hemos hecho esa diferenciación al final de los roles. Este rol de verificación de requisitos preliminar OXI, entonces se tendrá que asignar a un profesional técnico de la entidad nacional competente o entidad delegada. Y el rol de verificación de requisitos OXI estará a cargo del jefe de planeación de esa entidad nacional competente o entidad delegada. ¿Quién va a gestionar esos roles? Los va a gestionar el jefe de planeación de esa entidad nacional competente. ¿Listo? Aquí ustedes también entonces ven las instancias con las que participa cada rol. Eso sí se los dejo a modo de consulta. Ya todo esto lo veníamos mencionando cuando explicamos cada uno de los procesos. ¿Listo? Para el caso del DNP. Entonces, para el caso del DNP tenemos estos dos roles, viabilidad definitiva preliminar OXI y viabilidad definitiva OXI. ¿Listo? Entonces, el rol de viabilidad definitiva preliminar OXI se asigna al técnico de la dirección técnica respectiva y de viabilidad definitiva OXI al subdirector técnico. ¿Listo? También, ¿quién gestiona este rol? La oficina de planeación del DNP. ¿Listo? Entonces, si nos acompaña aquí en esta sesión alguna persona que haga parte de alguna dirección técnica del DNP, ya puede ir gestionando con la oficina de planeación. Puede escribir a este correo gparada@dnp.gov.co para que asigne estos dos roles. ¿Listo? Pero tengan en cuenta eso. O sea, esto es únicamente las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación. Aquí quiero mostrarles una cosa, va a salir un segundo de la presentación, para mostrarles una plantilla que deben completar las personas que hagan parte de la dirección técnica respectiva. Entonces tienen que completar esta plantilla, tienen que indicar acá el número de cédula, su nombre, su cargo, la dirección o la subdirección a la que pertenezca, las siglas de las dependencias, el correo institucional y el rol que quiera solicitar. Les muestro aquí esta plantilla porque por ahora no están los roles de obras por impuesto, los que terminan al final en OXI. Ya eso está en proceso de actualización. Entonces, por ahora los que necesiten roles dentro de la PIB vayan completando esta plantilla, seleccionen por ejemplo aquí el rol, puede ser viabilidad definitiva preliminar o viabilidad definitiva según aplique, pero en la columna J indiquen que es un rol para horas por impuesto. ¿Listo? Si hay alguna persona que trabaja en una dirección técnica del DNP y necesita esta plantilla, nos puede escribir por Teams y nosotros le compartimos esta plantilla o pueden directamente escribir a la oficina de planeación y desde planeación les estarían también compartiendo esta plantilla. ¿Listo? Entonces, repito, esto es únicamente para personas que hagan parte de las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación. ¿Vale? Aquí me vuelvo a la presentación. Ya vimos entonces cuáles son los roles que aplica entidad nacional competente o entidad delegada. Ya vimos cuáles son los roles que aplican a las direcciones técnicas del DNP. Miremos ahora qué rol le aplica a la ART. La ART va a tener dos roles, formulador y presupuesto. El encargado de la asignación de estos roles es un rol que se conoce como gestión de esquema de cofinanciación. Ese es un rol que también tendrá asignado la ART. ¿Listo? Sobre eso no voy a profundizar porque, digamos, nosotros internamente ya nos hemos reunido varias veces con ART y pues ya de hecho ART ya tiene la configuración realizada de estos roles.
Miremos ahora cuáles son los roles que le aplican a los contribuyentes o sus respectivas gerencias. Entonces tenemos un primer rol que es el de ejecutor privado. Recordemos que con este rol se pueden hacer modificaciones a los proyectos. Este rol, ya se los mencionaba, se asigna al contribuyente o a su respectiva gerencia. Y tenemos un segundo rol que es el gestor del proyecto, que es el encargado de reportar el avance. ¿Listo? Estos dos roles se deben solicitar a la Agencia de Renovación del Territorio. ¿Listo? Entonces va a funcionar similar a como veníamos haciéndolo. En SWIFT y SPI, esos roles, digamos, se llamaba, por ejemplo, de gestor diferente, pero esos roles en particular se solicitaban a la ART. Entonces seguiremos con ese mismo procedimiento. Entonces quien necesite ejecutor privado y gestor del proyecto tendrá que hacer la solicitud ante la Agencia de Renovación del Territorio. Tendrán que enviar un correo electrónico. Entonces tendrán que enviar un correo a Fabián Rueda. Ustedes ven aquí el correo, fabian.rueda@renovaciondelterritorio.gov.co, con copia al correo de obrasporimpuestos@renovaciondelterritorio.gov.co. Sí, entonces tienen que enviar la solicitud a estos dos correos. Y en el correo deben relacionar nombre completo, número de cédula y el correo. ¿Listo? Esta es la información que se va a registrar en el aplicativo. Aquí, para tener en cuenta, pueden ser personas diferentes. Por ejemplo, una persona que sea ejecutor privado y otra persona que sea gestor del proyecto. ¿Listo? Pero al final necesitamos que nos indiquen uno para cada rol. ¿Listo? También si ustedes quieren que una misma persona tenga ambos roles, también se puede. ¿Listo? Entonces, para que esa información la vayan relacionando en esos correos. Ya a partir de este momento, ustedes, bueno, contribuyentes y gerentes, pueden ir haciendo esta solicitud de roles ante la Agencia de Renovación del Territorio. ¿Listo? Para tener en cuenta, y antes de mostrarles el ejercicio en la PIT directamente, entonces nuestra URL para entrar a la PIT va a ser esta que ustedes ven en pantalla, pit.np.gov.co. El navegador recomendado es Google Chrome, ¿sí? Es el navegador en que presenta un mejor rendimiento de la plataforma. Y para que vayamos conociendo las diferentes instancias, van a tener tres posibles estados, que es activo, completado y cancelado. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes ven un ejemplo por cada uno de estos. Si encontramos instancias en activo, significa que está pendiente por completar uno o varios pasos que le correspondan a la instancia. Si aparece completado, es que efectivamente ya todos los pasos respectivos fueron, bueno, como su nombre lo indica, fueron completados. Si aparece cancelado, esto principalmente va a aplicar, por ejemplo, para cuando se devuelvan proyectos de la PIB a la MGA. Entonces se va a cancelar la instancia. Entonces, si vemos esa información, significa que es un proyecto devuelto a MGA y que por eso esa instancia se es cancelada. Entonces, si vemos algo así, significa eso. Entonces, para que vayamos conociendo los diferentes estados con los que vamos a ir trabajando con la PIB. Bueno, esta parte se las enseño al final. Por ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrarles cómo es la asignación de roles directamente en la plataforma. También cuando asignemos el rol de gestor o de ejecutor privado, vamos a ingresar con ese usuario y también les vamos a ir mostrando directamente qué es la información con la que nos vamos a encontrar en esta plataforma. Entonces voy a iniciar con cómo se adelanta la asignación de roles por parte de la entidad nacional competente o entidad delegada. Voy a iniciar con esa primera parte. Entonces voy a iniciar con un rol que es administrador de entidad nacional competente. ¿Sí? ¿Quién tiene ese rol de administrador de entidad nacional competente? El jefe de planeación. ¿Sí? Entonces voy a ingresar, esto es un ambiente de capacitación. ¿Sí? Voy a ingresar con dicho usuario. Esto es un ambiente de capacitación. Si de repente aquí está la persona que estoy tomando como referencia, tranquilo que no, todo lo que voy a hacer no se va a ver reflejado en el ambiente de producción. Cualquier usuario que tan pronto ingrese a la PIB se va a encontrar con esta pantalla. Me van a aparecer los diferentes procesos con los que vamos a trabajar ahora, que son planeación, gestión de recursos, ejecución y evaluación. Si queremos conocer alguno de estos procesos, pues simplemente hacemos clic en el proceso respectivo y ahí encontramos unas descripciones que nos indican de qué trata
dicho proceso y de qué nos vamos a encontrar, ¿vale? Por ahora les voy a mostrar este módulo de administración. El resto de módulos se los muestro con el usuario que tengamos de ejecutor privado o gestor del proyecto. ¿Listo? Entonces vamos inicialmente a explicarles cómo es la asignación de roles por parte de una entidad nacional competente. Entonces aquí estoy con este usuario. Vamos a ver el perfil. Esta persona es administrador. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta persona es el administrador del Ministerio de Transporte. Por eso es que tiene este rol de administración. Entonces vamos a ir a administración usuarios. Y por acá, entonces, es donde se hace la creación o asignación de roles a los diferentes usuarios, en este caso de una entidad nacional competente. Si es un usuario nuevo que nunca ha ingresado a la PIP, tendrá que ese jefe de planeación hacer clic en más usuario. Acá tendrá que decir que es un usuario externo. En tipo de identificación, la idea es que siempre vamos a trabajar con tipo de identificación cédula. Y aquí colocaremos una identificación. ¿Sí? Aquí voy a colocar una cédula cualquiera. Le damos clic en buscar y el sistema va a verificar si el usuario ya se encuentra dentro de la base de datos. Si, por ejemplo, es un usuario que ya tiene MGA, pues estos datos van a estar precargados. Si no, pues le tocaría a ese jefe de planeación completar la información. ¿Sí? Aquí vamos a colocar cualquier cosa. Digamos, es un modo de ejemplo, ¿no? Acá se tiene que colocar el nombre, el apellido y el correo electrónico. Para este caso, voy a colocar cualquier nombre y cualquier apellido. Repito, porque es una simulación. Entonces, relacionamos esta información, registramos acá cuál es la entidad y hacemos clic en asignar perfil. ¿Sí? Aquí entonces nos aparecen los roles de obras por impuestos, verificación de requisitos preliminar y verificación de requisitos OXI. ¿Listo? Entonces recordemos, el preliminar se asigna a un técnico, el que no es preliminar se tiene que asignar al jefe de planeación de la entidad nacional o entidad delegada. Que en este caso, vamos a suponer que a este usuario le vamos a colocar el rol de verificación de requisitos preliminar OXI. ¿Sí? Repito, no lo confundamos con el rol de PGN. Noten que el rol de PGN no tiene al final la palabra OXI. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que para las obras por impuestos necesitamos que al final ese rol diga OXI. Asignamos aquí el rol respectivo, el que aplique, y hacemos clic en guardar y cerrar y le damos clic en invitar usuario. ¿Listo? Cuando hagamos clic en invitar usuario, le va a llegar un correo electrónico al que hayamos registrado acá, le va a llegar un correo electrónico a esa persona con las instrucciones de acceso. Entonces les va a indicar cuál es la URL en la que tienen que ingresar, les va a indicar una clave temporal para que a partir de esa clave temporal ingresen a la plataforma y posteriormente hagan actualización de la contraseña. ¿Listo? Ese es el procedimiento cuando es un usuario nuevo. Si, por ejemplo, es un usuario que ya está creado dentro de la PIP, entonces ese jefe de planeación tiene que venir acá, despliega acá en el sector y la entidad, aquí tiene el listado de los usuarios, verifica cuál es el usuario respectivo al cual le quiere asignar rol y nos paramos aquí, en ese tercer botón, ver perfiles usuarios. Aquí en ver perfiles usuarios podemos ir modificando y actualizando los diferentes roles que va a requerir esa persona para la revisión de los proyectos de obras por impuestos. Entonces, aquí puede hacer la marcación del rol que se requiera, ¿sí? De acuerdo a la participación que tenga esa persona dentro del mecanismo. Esta verificación de requisitos preliminar OXI y verificación de requisitos OXI. ¿Listo? Entonces marca y da clic en guardar. ¿Listo? Y de esa manera se hace la asignación de roles a los diferentes usuarios que pertenezcan a entidades nacionales o entidades delegadas. ¿Listo? Vamos a hacer ahora un ejercicio para mostrarles cómo se hace la asignación de roles por parte de la Oficina de Planeación del DNP, en este caso a las direcciones técnicas
de esta entidad. ¿Listo? Entonces vamos a salir acá. Entonces, ya se los mencionaba, esto lo hace el jefe de planeación, en este caso del DNP. Vamos a entrar con la cédula de este usuario y realmente el procedimiento es muy similar. Entonces vamos a ingresar con el usuario que tiene el rol de administrador DNP. Y nos aparece en nuestra ventana de inicio. Entonces nos vamos a ir al módulo de administración, usuarios. Y es muy similar. Si es un usuario nuevo que nunca ha tenido participación dentro de la PIP, nos tenemos que ir por la opción de más usuario. Vamos a hacer clic acá. Acá sí tenemos que indicar el tipo de usuario, si es un usuario DNP, y nos va a pedir el correo institucional. Sí, en este caso, coloquemos, por ejemplo, el mío. Entonces, damos clic en buscar. Aquí en este caso sí o sí, para el caso de las direcciones técnicas, el correo debe ser del DNP, para que el sistema busque en la base de datos y podamos asociar los respectivos roles que aplican al DNP. Aquí aparece ya mi información precargada. Aquí tengo que indicar la subdirección técnica que aplique. ¿Sí? Por eso es importante que dentro de la plantilla ustedes indiquen cuál es la subdirección o dirección a la que pertenecen, porque de acuerdo a eso se asignan los roles. ¿Sí? Aquí vamos a suponer que, por ejemplo, me van a asignar roles que yo hago parte de la subdirección de energía y minas, que reviso proyectos de este sector. Entonces, hago clic en asignar perfil y acá los roles es viabilidad definitiva preliminar OXI y viabilidad definitiva OXI. Entonces, el preliminar es para el técnico, el que no es preliminar es para el subdirector. ¿Listo? Entonces, por acá es donde se hace la asociación, dependiendo de la participación que se tenga. ¿Listo? Y finalmente hago clic en guardar. ¿Listo? Entonces, de esa manera se asignan los roles a las personas que hacen parte del DNP. ¿Listo? Vamos ahora a explicarles cómo es que la ART hace la asignación de roles de ejecutor privado y gestor del proyecto. Entonces voy a entrar aquí con el gestor de la convocatoria. Ya esta persona está configurada dentro de la PIP. Entonces, listo, esta es nuestra ventana de inicio. Y entonces, este usuario tendrá que ingresar por este módulo de administración, en este caso por la opción de esquemas de cofinanciación. Aquí tendrá que desplegar la convocatoria sobre la cual se soporta el mecanismo. Y aquí la ART va a poder asignar roles por proyecto. ¿Sí? Aquí vamos a coger un proyecto aquí al azar. Vamos a suponer que es este. Voy acá para que no se me pierda ese proyecto. Sobre este proyecto, la ART entonces va a hacer clic acá en más usuario, va a indicar quién es el contribuyente. ¿Sí? Los contribuyentes, en este caso que hay varios, selecciona cualquiera de ellos. Indica acá que es un usuario externo, el tipo de identificación. Noten que únicamente podemos trabajar con cédulas y vamos a indicar el número de cédula. Aquí yo estoy tomando una cédula cualquiera. Aquí tenemos que indicar entonces la información de ese usuario que vamos a registrar. Entonces, necesitamos aquí registrar el nombre, el apellido y el correo. Vamos aquí también a inventar cualquier cosa. Repito, digo cualquier cosa porque esto es una simulación.
pero obviamente en la práctica la ART relacionará la información del usuario respectivo. Aquí tenemos los perfiles, por ahora nos aparecen 3, por ahora vamos a trabajar con estos 2. Gestor del proyecto, que es el que reporta avance, y ejecutor privado, que es el que hace las modificaciones dentro de la herramienta. Tenemos un tercer rol, que es director del proyecto. Por ahora no tiene ninguna acción este rol, pero eventualmente podría tenerlo. Por eso es que desde ya lo tenemos aquí estandarizado. Pero por ahora con los que vamos a empezar a trabajar son estos 2. Aquí es importante que ustedes les digan a la ART si esa persona va a tener únicamente un solo rol, bien sea gestor de proyecto o ejecutor, o tenga los 2. ¿Sí? Aquí en este caso vamos a suponer que le vamos a asignar estos 2 roles a la persona. Aquí damos clic en guardar y recuerden que cuando la ART dé clic acá en guardar, va a llegar un correo electrónico a esa persona con las instrucciones de acceso a la plataforma. ¿Sí? Entonces, ya de esa manera es que se asocian los diferentes roles al proyecto. Vamos a ingresar con esa cédula. Aquí noten que en la parte superior me aparece el nombre y el apellido que registramos previamente. Aquí podemos, por ejemplo, en ver perfil, cuál es el rol que tiene esa persona. ¿Sí? Aquí nos aparece, por ejemplo, el nombre del contribuyente al cual lo asociamos y nos aparecen los perfiles que esa persona tiene. Pues tiene el rol de ejecutor privado y gestor del proyecto, que fueron los roles que se asignaron desde la ART. ¿Listo? Entonces, bueno, con este usuario les voy a mostrar los diferentes módulos. Ya la ventana de inicio creo que ustedes la conocen. Nos aparecen los diferentes procesos, pero únicamente para consultar de qué trata cada uno. ¿Sí? Entonces nos paramos en el proceso respectivo y ahí vamos consultando la información. Banco de proyectos es nuestro segundo módulo. Entonces tenemos que hacer clic acá en otros. ¿Sí? Aquí en el tipo de banco vamos a elegir obras por impuestos y aquí nos aparece un buscador. ¿Sí? Podemos buscar proyectos por estos filtros. Tenemos que seleccionar al menos uno de los filtros para que podamos buscar proyectos. Si tenemos pocos proyectos asignados, aquí en este caso hablo de los contribuyentes o gerentes, pues la fácil es filtrar por entidad y le damos clic en buscar. Aquí nos aparecen los proyectos que ese usuario tiene asociado. ¿Sí? En este caso, uno, que fue el que acabamos de asociar previamente. Si, por ejemplo, es un usuario que tiene muchos proyectos, pues lo más útil será filtrar bien sea por BPIN o por ID. ¿Listo? La más práctica es por BPIN. Y da clic en buscar. Aquí en este caso en banco de proyectos, entonces ya se los decía, les va a aparecer una información básica del proyecto, entonces les va a aparecer el ID, el BPIN del proyecto, el estado, en este caso todos los proyectos que migraron en la primera fase van a pasar en estado en ejecución. ¿Listo? Porque fueron proyectos que ya viabilizamos anteriormente en Swift y que ya tienen su fuente de financiación que en su momento se completaba con la tipología general dentro de la MGA. Entonces, son proyectos que ya pasan con este estado. Aquí nos aparece el nombre del proyecto, el sector del proyecto, el horizonte, y aquí tenemos al final los botones. Tenemos aquí la opción de ver documentos del proyecto. Aquí todos los proyectos que son migrados, aquí en esta última sección, que es migración Swift a PIP, ustedes aquí encuentran los diferentes documentos que se subieron en estas herramientas. ¿Sí? Entonces aquí al costado izquierdo les va a indicar si el documento se subió en Swift o se subió en SPI y ustedes lo pueden descargar. ¿Listo? De todas maneras, recuerden que todas las personas que hayan tenido rol de ejecutor privado en Swift en estos momentos tienen rol de consulta. ¿Sí? Pero si no quieren irse de herramienta y quieren consultar acá la información, esos documentos históricos, pues pueden venir acá a esta sección y descargan el documento que les aplique. ¿Listo? Esto para los migrados. En la medida que vayamos, por ejemplo, gestionando proyectos ya, digamos, con la nueva tipología, que empecemos a dar la viabilidad dentro de la PIP, pues en las diferentes secciones iremos encontrando información de esos procesos, únicamente documentos. ¿Listo? Pero por ahora
que estamos iniciando con los proyectos que migraron, nuestra sección de utilidad va a ser esta, que dice migración Swift a la PIB. ¿Listo? Aquí ustedes van a tener esa información. Tenemos aquí en este segundo botón una versión en firme del proyecto. Este es un Excel que les va a descargar cómo está el proyecto actualmente en sus diferentes variables. Entonces acá inicialmente les aparece una información general. Aquí les aparece, por ejemplo, la información de la asociación que tiene el proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo. Este COMPES no aplica. Aquí nos aparece, por ejemplo, la información de los indicadores de producto. En localización entonces nos aparece dónde está localizado ese proyecto, cuál es el departamento, cuál es el municipio, la fuente de financiación, obras por impuestos. Nos aparece también cuál es el vigente para cada uno de los años. Aquí nos aparecen, por ejemplo, las diferentes actividades que se tengan establecidas para el proyecto. Y acá en filtros, por ahora nos aparece en blanco, pero, por ejemplo, va a ser muy útil en la medida que, por ejemplo, vayamos haciendo ajustes a los proyectos. Entonces, por ejemplo, hacemos un ajuste, ese ajuste es aprobado por la entidad nacional competente. Cuando descarguemos esa ficha de Excel, acá en filtros nos va a aparecer qué es lo que dejaron en los cuestionarios las personas que aprobaron el proyecto, y aquí nos aparecería la información. Esto aquí nos aparecería quién hizo el paso, la fecha y la observación del paso. Por ahora, como estamos con proyectos migrados, y como no hemos todavía hecho ninguna acción dentro de la PIP, esa información aparece en blanco, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos vamos a encontrar con este segundo botón, que es la versión en firme del proyecto, una información que les pasa en Excel. Y tenemos otra opción donde vamos a poder descargar la ficha en PDF del proyecto. Por ahora, esa ficha tarda más o menos unos minutos en que se genere, pero bueno, ahí estamos trabajando con los ingenieros para que esa descarga se pueda realizar en un menor tiempo. Pero entonces por acá es por donde ustedes pueden descargar la ficha en PDF del proyecto. ¿Listo? Aquí finalmente tenemos una opción de procesos. Aquí nos va a aparecer la información de migración del proyecto. Entonces, en la presentación se los mostraba. Es que me voy a pasar aquí para mostrarles la presentación. Para los proyectos que migren, pasan estas dos fichas, migración viabilidad y migración ajustes. Entonces, migración viabilidad hace referencia a la información con la que se viabilizó el proyecto, y migración ajustes va a traerles la información del último ajuste que se haya presentado dentro de Swift. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, no se ha hecho ningún ajuste dentro de Swift, pues únicamente les trae esta, la migración de viabilidad. Y esa sería la versión en firme con la que empezaría el proyecto dentro de la plataforma, ¿sí? Si, por ejemplo, el proyecto sí tuvo ajustes dentro de Swift, acá el sistema les va a traer el último. ¿Listo? ¿Por qué les muestro esto? Porque, por ejemplo, este es un proyecto que únicamente le trae la información de la viabilidad, ¿sí? Es decir, este es un proyecto que nunca se le hizo un ajuste dentro de Swift. Entonces, por eso es que únicamente trae una de las fichas. ¿Listo? Aquí, si hacemos clic en código del proceso, podemos acceder a la información del proyecto. Pero entonces, bueno, podemos acceder por esta opción o podemos acceder por la opción de consola de procesos. Entonces, vamos a dejar hasta aquí banco de proyectos y ahorita les explico cómo acceder a la información de migración viabilidad en este caso, pero se las voy a explicar desde el módulo de consola, ¿sí? Digamos, al final la ruta es la misma. Podemos acceder por banco de proyectos o por consola, pero ya les muestro consola. Aquí para continuar, entonces, tenemos mis procesos. Este es el módulo transaccional. Nos aparecen los procesos que les he venido mencionando a lo largo de la capacitación: planeación, gestión de recursos, ejecución y evaluación. Por acá es por donde vamos a ir gestionando los diferentes proyectos de acuerdo al momento en que se encuentra cada uno de estos. Para el caso, por ejemplo, de que estoy con el rol de ejecutor previo y gestor del proyecto, ya lo vimos, nos tenemos que ubicar dentro del proceso de ejecución, que por acá es por donde el usuario puede adelantar ajustes o puede reportar avance. ¿Listo? Entonces, por acá es por donde vamos a tener esa posibilidad. Por ejemplo, la charla para montar ajustes las vamos a tener la otra semana. Reporte de avance también la tenemos proyectada entre el 4 al 5 de agosto, más o menos en esa fecha estaremos dando
la explicación de cómo un contribuyente puede hacer ajustes o puede reportar avance. Pero inicialmente nos tendremos que ubicar acá dentro de este proceso de planeación. Para finalizar, bueno, quiero mostrarles el otro módulo que tenemos, el de reportes. Y bueno, nos aparecen, nos tenemos que ubicar siempre en la opción de otros y vamos a tener reportes estandarizados. Por ahora, bueno, eso sería lo que les quería mostrar. No sé si de pronto tengan alguna inquietud, si alguien quiera levantar la mano y hacer la pregunta. Hola César, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, dale. No sé si de pronto se puede hacer como una claridad nuevamente sobre los roles de ejecutor privado y gestor del proyecto, porque pues digamos que considero que a algunas personas de pronto no les quedó muy claro por las preguntas repetitivas en el chat sobre el tema. Entonces, si de pronto se puede repetir, digamos, por ejemplo, tenemos una pregunta que indica el rol de ejecutor del proyecto y el rol de gestor por parte del contribuyente. ¿Puede ser el mismo o ejecutor es contribuyente y gestor es la gerencia? Entonces, sí se puede de pronto hacer la claridad sobre ello. Dale, muchas gracias. Bueno, aquí me voy a remitir a esta parte de la presentación. Ejecutor privado y gestor del proyecto pueden ser la misma persona. Por un lado, pueden ser personas diferentes. Eso por un lado. Por otro lado, ese rol se asigna bien sea al contribuyente o a la gerencia. Eso ya tendrían que definirlo cada contribuyente con su respectiva gerencia. Generalmente estos roles se asignan a la gerencia, ambos. Pero en algunos casos los contribuyentes deciden que son ellos los que van a hacer, por ejemplo, la actualización de los proyectos, que para eso es el rol de ejecutor privado, y que ellos serán los que van a reportar el avance, que serán los gestores. ¿Sí? Pero entonces eso, o sea, pueden ser una misma persona que tenga ambos roles o pueden ser personas diferentes, uno que tenga ejecutor privado y otro que tenga gestor, y puede ser o el contribuyente o la gerencia. Entonces, repito, ya eso lo define internamente cada contribuyente con su gerencia. Bueno, mi consulta, bueno, yo soy de la parte técnica del Ministerio del Deporte, en este caso de la Agencia Nacional Competente, y tengo una duda sobre la prefactibilidad de los proyectos que se pueden presentar para estudios y diseños. Nuestra resolución para la presentación de proyectos no contempla hacer acompañamientos ni emitir una ficha de previabilidad, porque eso sería lo que tendríamos que hacer. Entonces, en esta etapa de la prefactibilidad para proyectos que contemplen estudios y diseños, nosotros como entidad tendríamos que hacer una modificación a nuestra resolución para presentación de proyectos, la cual eh, tendríamos que elevar esta consulta a la oficina jurídica, porque nosotros en esta etapa de perfectibilidad nosotros no podemos emitir una previabilidad, por decirlo o llamarlo de esa forma, por toda la parte documental, que es la primera que hace la entidad nacional competente en la parte documental. Entonces, sí necesitamos como claridad sobre este particular. Gracias. Vale, perfecto. Yo lo que les mencionaba, lo mencionaba desde lo que la norma y el mismo manual operativo de horas por impuestos hace referencia, y es a eso, a que cuando un contribuyente quiere adelantar estudios y diseños y que esos estudios y diseños pueden ser reconocidos dentro del costo total del proyecto, esa solicitud se tiene que elevar ante la entidad nacional competente. Entonces, desde la norma, el mecanismo se permite, digamos, hacer esa presentación y elevar la solicitud ante la entidad nacional competente. Pero claro, si hay que hacer no sé, alguna modificación interna dentro de la entidad, yo creo que podríamos acompañar desde la área de ITNP para revisar qué les falta. Pero desde el mecanismo, la norma sí lo permite. Es que la ley con que se creó el Ministerio del Deporte no le permite o no contempla esa etapa de estudios y diseño. Esa etapa no la contempla ni la ley con la que crearon el ministerio, ni la resolución de evaluación de proyectos.
Ok, ok. Sí, pues era algo que tendremos que revisar. De todas maneras, es importante. Nosotros dentro del anexo 1 del manual operativo, ahí están los requisitos sectoriales por fase. Sería que revisáramos ese anexo o también que los diferentes formuladores tengan en cuenta ese anexo, en este caso para la línea de inversión que hace parte del sector deporte. No sé, Lizeth, si tú quieras mencionar algo acá. Sí, César, muchas gracias. No, hay precisamente lo que tú acabas de mencionar y eso será algo que el Ministerio del Deporte deberá dejar indicado en el anexo 1 del manual, que como lo indica César, ese anexo 1 contiene los requisitos pues, generales y específicos de cada sector y que los establecen ustedes como ministerio para la viabilidad de proyectos. Allí, como está el anexo 1 actualmente para deporte, está muy general, por lo cual ustedes pueden solicitar un ajuste a la RT y al DNP del anexo 1 y precisar qué tipo de proyectos entran y aclarar que pues en prefactibilidad no se podrán recibir, porque esa claridad no está hoy en día en el anexo, entonces sí se pueden presentar casos en los que los contribuyentes presenten proyectos en prefactibilidad a este sector, dado que no está como muy claro en el anexo, pero ahí sería importante que ustedes lo dejen allí indicado. Esta solicitud, como les digo, la hacen a través de correo electrónico a la RT y al DNP, solicitando como ese ajuste al anexo 1 y pues lo podremos revisar en un espacio posterior ya con la persona del equipo que está encargada del sector deporte, que es Fabián Rueda. Muchas gracias. Con gusto. Listo. Antes de dar la palabra a Cristian, bueno, aquí también quiero mencionarles algo que me hacen caer en cuenta también y que es importante mencionar. Para los que vayan a solicitar roles de ejecutor privado y gestor del proyecto, la idea es que cuando ustedes envíen el correo electrónico a Fabián Rueda y al correo de Obras por Impuestos, si es una gerencia, que adjunten la evidencia de que efectivamente esa persona hace parte de la gerencia, ¿vale? Entonces, es como una validación que necesita la ART para garantizar que efectivamente el usuario que le van a asignar estos roles efectivamente corresponde a una gerencia, ¿sí? No sé si mis compañeros de ART quieran complementar algo también sobre esto o si ya con esta información Eh, será lo suficiente. Sí, básicamente es eso. Actualmente, como venía funcionando en SWIFT, las solicitudes las podían hacer las mismas gerencias. Pero en muchos casos, como se contratan a través de terceros que nosotros no conocemos, teníamos que entrar a hacer un proceso de validación con el contribuyente si la persona que estaba solicitando la asignación del proyecto en la plataforma, si era de la gerencia o no. Entonces, en este caso, desde la PIB, para que todos lo tengamos muy claro, el correo lo deberá remitir el contribuyente directamente asociando los datos de la persona que va a asumir, digamos, la gerencia, como lo decía, como está ahí en la diapositiva, pues debe venir el nombre completo, la cédula, el BPIN del proyecto y el nombre, y adicional, pues indicar con qué rol va a estar esa persona, si va a tener los dos roles o cuál rol es el que va a tener. Pero sí, de aquí en adelante las solicitudes van a funcionar para que las hagan directamente los contribuyentes y así nosotros ya no tener que entrar a hacer validaciones posteriores para poder asignar roles y asignar los proyectos pues a las gerencias. Eso por un lado. Por el otro, si bien digamos ya, como lo indicó César hace un momento, se pueden empezar a solicitar como la asignación de roles a la ART, estas solicitudes se empezarán a atender después del 3 de agosto que se haga el cierre del banco, porque pues todavía hay proyectos que no han migrado a la PIB. Apenas migraron unos primeros proyectos, la primera fase el 26 de junio, pero todos no han migrado, entonces esas solicitudes se van a empezar a atender ya después de que se cierre el banco de convenio, que como lo decía César, cierra a medianoche y ya a partir del 4 de agosto migran los demás proyectos, ahí ya en ese momento es cuando nosotros podremos empezar a hacer la asignación de roles para que pues lo tengan muy claro, porque vemos que ya empezaron a llegar correos pero pues no les vamos a poder asignar ahorita los proyectos en la PIB porque todos no han migrado. Era eso, César, como esas dos aclaraciones. Vale, Gracias. perfecto, Lizeth, muchas gracias.
Muy buenos días, César. No, digamos que pues en parte ya me acaban de responder como parte de la duda que tenía porque pues la circular le otorgaba a la ART un plazo máximo hasta el 31 de agosto para realizar la verificación pues de la integridad de la información que había sido transferida al PIB, pero pues estaba muy confundido porque pues si bien nos dijeron que ya podíamos hacer la solicitud de usuarios, hasta en tanto ellos no hagan la verificación completa de la información cargada, pues por parte pues de nosotros creeríamos que no sería prudente realizar ninguna acción en el PIB, pero pues por eso ya en parte pues me respondieron esa pregunta. Sin embargo, sí quiero tener claridad sobre de pronto cronogramas, o sea, de pronto, si bien ya la solicitud de usuario ya la podemos realizar a partir del 3 de agosto, ¿cuándo podríamos retomar las funciones de seguimiento en la plataforma del PIB? ¿Cuándo podríamos volver a registrar dicha información teniendo en cuenta que aún nos falta pues una capacitación en esta parte del seguimiento? Es más sobre eso porque pues parte de la pregunta pues ya me la respondió. Como la inquietud de Cristian en el sentido de que quiere reportar, por ejemplo, información de junio y ya incluso julio. Pero aquí, bueno, les queremos mencionar respecto al reporte de avance. Nosotros vamos a habilitar durante todo el 2026 todos los periodos de enero hasta diciembre. Los vamos a habilitar para que se pueda completar la información en cualquier momento durante todo el año. ¿Sí? Entonces, para que de pronto tengan esa tranquilidad de lo que es junio y julio, ustedes van a tener, por ejemplo, activo esos periodos más adelante para que puedan completar la información respectiva. César, tengo dos preguntas. La primera es, cuando enviamos cuando bueno, el gerente por parte del contribuyente envíe la solicitud de asignación de roles, también tenemos que en ese correo asociar los proyectos que nos deben asignar, Sí, por supuesto. pero únicamente los El- que están activos, los que ya se cerraron, no es necesario. no, nosotros, por ejemplo, anteriormente les compartíamos un archivo con los proyectos que iban a migrar. Entonces serían a los proyectos que migraron. Los proyectos que, por ejemplo, fueron cerrados en SPI o proyectos que no cumplían con las condiciones para migrar, sobre esos proyectos no habría que hacer ninguna solicitud. Ok, perfecto. Y la segunda es que, pues por lo que entendí bien lo que le dijeron a Cristian, es que a principios de agosto ya podemos, ya con el usuario asignado, ya podemos hacer también solicitudes solicitudes de ajuste de horizonte o de acta de inicio en la plataforma, o se podría antes. Yo creía que a partir de ese momento, porque justo ahí finalizamos las capacitaciones y ya, pues si bien pueden ir llegando las solicitudes a la ART para asignación de roles, sí es importante pues que primero hagamos todas las capacitaciones y por ejemplo la de ajustes la tenemos el próximo viernes. Entonces sería hacer esa capacitación y posterior a esa capacitación ya es que ustedes podrían empezar. Pero sí, más o menos Mm. eso nos coincide con principio de agosto. Que es también cuando empiezan a asignarnos los usuarios, ¿cierto? Exacto, sí señor. Ah, ok, dado que pues si llega a haber una contingencia o que pues digamos que haya un problema en la plataforma, ¿qué acciones podríamos tomar si nosotros como contribuyente, o hablo por parte del contribuyente, tengamos que hacer una solicitud como algo urgente y pues la plataforma digamos que no lo permita? Bueno, eso me da paso para explicarles esta parte y es buena pregunta. Ustedes nos pueden escribir en cualquier momento a este correo soportepip@np.gov.co. Esta es nuestra mesa de ayuda. Por ahí estamos resolviendo todo lo que puedan tener. También tenemos las diferentes capacitaciones que empezamos a partir de este día. Las iremos cargando en el canal de YouTube que se llama Soporte PIP. También algo importante es que nosotros tenemos una página de ayudas. Se las voy a mostrar en estos momentos. Denme un segundo. Se las enseño. Porque ustedes ahí ya van a encontrar, ya varios instructivos del mecanismo ya cargados. Entonces la idea es que ustedes vayan a esta URL mgayuda.dnp.gov.co
vayan a la sección de territorio PIB. Y acá va a estar el capítulo de obras por impuestos. Entonces aquí ya tenemos una serie de instructivos cargados. También, por ejemplo, digamos, lo que hablamos el día de hoy estaría relacionado con este instructivo, el de administración de usuarios. Pero si ustedes quieren ir, por ejemplo, ir revisando cómo se da la viabilidad de un proyecto, cómo se realiza un ajuste, ustedes desde ya podrían ir consultando esa información aquí con estos instructivos, ¿vale? Entonces, esto es material de ayuda. Si, digamos, en algún momento ustedes quieren adelantar alguna acción dentro de la plataforma, pues ya van a tener acceso a esta información. Pero entonces, bueno, esa sería como nuestra estrategia. También estamos pensando en seguir con las aulas virtuales para conectarnos entre todos un mismo día, ir mirando en la herramienta, si tienen alguna duda, si de pronto se va presentando algún inconveniente, pues la idea es que nosotros podamos ir acompañando en todo ese procedimiento. Pero entonces sería eso. Pero por ahora principalmente yo creo que nos podría servir mucho lo que es la mesa de ayuda si ustedes requieren algo urgente, que es como la pregunta que nos hace Nicolás. Ok, listo, César. Por el momento no tengo más dudas. Muchas gracias. Listo, Nicolás, con gusto. Muchas gracias, no, es una claridad, es que estoy viendo acá el perfil del jefe de planeación y pues ya me aparece la opción de la verificación de requisitos de Oxy, o sea, lo podría hacer de una vez porque creo que entendía que tengo que solicitarle al DNP o la puedo asignar de una vez. No, usted es de una entidad nacional competente, ¿cierto? Sí, señor. ¿De qué Sí. entidad en específico? Presidencia. Ah, ok, perfecto. Sí, ya ustedes pueden, con ese rol del jefe de planeación, asignarse los roles de Oxy desde este momento. Ok. Si Y lo pueden nosotros le hacer desde ya, mucho asignaríamos, mejor. ok, y nosotros le asignaríamos el rol a los funcionarios de la unidad de gestión del riesgo por la delegación. No, digamos, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo también a través de su jefe de planeación tiene que Ah, ok. asignarse esos roles de verificación de requisitos preliminar OXI y verificación de requisitos OXI. Ya la delegación la vamos a hacer es en la viabilidad. Entonces, Ok, tan perfecto. pronto, por ejemplo, un proyecto se presente en factibilidad en este caso, ustedes tienen la posibilidad de delegar ese proyecto, va a dar la opción para que el proyecto pase a esta entidad. Ok, perfecto. Gracias. Listo, con gusto. Listo. Y Juan David Silva, te vamos a habilitar tu micrófono. Ya puedes hacer tu consulta. Mil gracias, Karen. César, ¿se siguen presentando los proyectos en factibilidad a la ART o eso ha cambiado? Seguiremos presentándolos a la ART. Aquí me imagino, bueno, que tu pregunta es a partir del 4 de agosto, ¿cierto? Sí, señor. Eso. Entonces, los proyectos se seguirán presentando a la ART con la tipología A. Entonces, muy importante que verifiquen eso. Si bien la herramienta les va a dejar presentar, por ejemplo, proyectos a la ART en otras tipologías, si la ART identifica que viene con una tipología que no es la A, pues hace la devolución. Entonces, importante que lo presenten con tipología A. De todas maneras, todo este detalle de cómo es la presentación de proyectos hacia la ART y cómo es la transferencia de ART a la PIC, nosotros la vamos a explicar en la charla del próximo martes. Entonces, por ahora te podría decir eso, o sea, seguimos trabajando con la misma lógica. Obviamente la presentación a partir del 4 sí cambia en cuanto a la selección de la entidad. Ya no tendremos que presentar los proyectos indicando que es una entidad de PGN, que va a ser ART Proyectos Territoriales, no, eso sí va a cambiar. Seguiremos asociando la ART, pero con otra opción. Pero entonces por ahora te digo eso, o sea, por ahora sí seguirían presentando ustedes los proyectos en prefactibilidad y factibilidad hacia la ART. Listo, gracias. Otra consultica. Cuando la prefactibilidad y la factibilidad se presentan y llegan a la entidad nacional competente, en la MGA llega hasta el jefe de planeación y el jefe de planeación, según tengo entendido, pues descarga los archivos y se lo da al profesional técnico para que evalúe. Como aquí veo más roles y hay como más pasos,
ya directamente le remiten por la MGA, pues ya con esos roles asignados al personal técnico que revisa, o sigue llegando la MGA hasta el jefe de planeación. Bueno, anteriormente el jefe de planeación era el único que participaba dentro de Swift. Obviamente él como que por fuera de la herramienta y por ejemplo teníamos roles de consulta, le decía al técnico, venga, revise este proyecto. Sí, pero ahora ese técnico ya va a tener la posibilidad de participar dentro de la PIP. Entonces, ese técnico dentro de la PIP, con el rol que le aplique, puede entrar directamente a la MGA, contesta inicialmente el cuestionario, pero quien lo va a formalizar va a ser el jefe de planeación, para el caso de las entidades nacionales. Listo, vale, pues te pregunto eso porque pues hay veces, ¿no? Tanto documento y proyectos como infraestructura y estos que tienen una complejidad alta que son cualquier cantidad de documentos y no sé, un documento se queda en un drive, hay reproceso por eso te preguntaba si de pronto estaba esa posibilidad que el evaluador reciba directamente por MGA o por, no sé, alguna plataforma directamente ese proyecto, pero veo que sigue igual, ¿sí? No, ustedes van, por ejemplo, le asignan el rol al evaluador. ¿De qué entidad eres? De un privado, de un logística e ingeniería de proyectos, soy de una empresa que apoya formulación y gerencia. Bueno, digamos, en el caso de ustedes sí tienen que dejar en la MGA todos los documentos, pero en el caso de la entidad nacional competente ya son ellos los que deciden si el rol se lo asignan a una persona, a un técnico, para que ese técnico revise el proyecto que presente el formulador. Entonces ya es una organización interna de la entidad, porque también hay algunas entidades que, por ejemplo, el jefe de planeación dice, no, yo también quiero tener el preliminar, ¿sí? Entonces tiene preliminar y el que formaliza ya el paso de la entidad nacional competente. Entonces ya es un tema de organización interna de cada entidad nacional competente. Ah, ok, listo. Vale, mil gracias. Vale, con gusto. Sí, buenos días. Tengo en esencia dos consultas que hacer. La primera, pues entendemos todos este proceso que estamos viviendo con la migración de los proyectos a la nueva plataforma, pero notamos que parece ser como que en las entidades nacionales competentes aún no tienen el proceso muy claro y nos han solicitado a nosotros como apoyo a la gerencia en algunos proyectos que les demos un soporte o una certificación de que el registro no se ha podido hacer en SPI. ¿Eso es posible? Bueno, SPI ya lo apagamos el 26 de junio. Exacto, sí. Si de pronto la entidad nacional competente te pide algún soporte, yo creo que podría ser la circular 11, la que expedimos desde el DNP. Si Sí. te la piden, pero pues obviamente pues la idea, nosotros enviamos estas comunicaciones ya a todas las oficinas de planeación de todas las entidades, informándoles sobre el cambio de herramienta, pero si de repente hay alguna persona que de pronto no lo tiene tan claro, yo creo que la opción podría ser esa, compartir la circular 11. Si algo, esa circular la podemos descargar aquí en la página mgayuda.dnp.go.co, nos vamos a la sección de biblioteca y nos dirigiremos acá a normatividad. Y en normatividad en el 2026 nos serviría esta, la circular 11-4 del 30 de abril de 2026. Ahí se indica que, por ejemplo, el SPI nosotros lo apagamos el 26 de junio. Yo creo que podría servir esto como de pronto documento de referencia para esa entidad. Pero lo que te digo, esa circular nosotros ya la publicamos y nosotros ya se las compartimos, las enviamos a todas las entidades nacionales. Pero bueno, sabemos que en entidades nacionales hay mucha gente, entonces de pronto capaz alguno no recibe esa notificación, pero si algo, pues acá van a encontrar esa normativa que les menciono. Ok, muchas gracias. Y otra pregunta es, el archivo de Excel que ustedes nos compartían sobre los proyectos y su fecha de migración, ¿lo han actualizado o cómo nos damos cuenta de si un proyecto sí efectivamente migró o no? Nosotros podemos, si quieren, enviarles una actualización de los proyectos que migraron. Nosotros vamos a hacer migración en 2 fases, ya hicimos la primera. La segunda sí tenemos que esperar al 3 de agosto porque tenemos la fecha de corte ahorita de la opción convenio y nuestra fecha de corte es 3 de agosto a la medianoche. Entonces nos toca esperarnos, por ejemplo, hasta esa fecha para ya tener la totalidad de los proyectos migrados a la PIB. Pero si ustedes quieren, les podemos compartir un archivo actualizado.
Ok, muchas gracias. Tengo una consulta y va muy en línea con la consulta que hizo Proxy, y es que efectivamente nosotros también como gerencia de apoyo a la gerencia, las entidades, en este caso nacionales competentes, nos están haciendo la misma consulta del tema, que a la final es como si ellos no estuvieran enterados de lo que está pasando. Por lo menos, ejemplo, yo estoy intentando realizar una solicitud de horizonte y ajustes a costos de las actividades existentes de un proyecto, pero el supervisor encargado me está solicitando que haga un envío como de la solicitud, haciéndole a la mesa de ayuda. La mesa de ayuda me responde con el formato, pero pues ese formato no estaría como apto para poder hacer esa solicitud. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer para poder hacerle entender de pronto a la entidad que efectivamente todavía la migración no podemos hacer como esas solicitudes, o cómo podríamos ir avanzando con las solicitudes que tienen esa premura de hacerlas desde ya? Vale, muy seguramente cuando ustedes nos escriban a la mesa de ayuda a soporte PIB, si no vienen en una plantilla, se les devuelve el caso y diciendo como que haga su solicitud en la plantilla que se les adjunta. ¿Por qué utilizamos plantilla? Porque esa mesa de ayuda es para muchas fuentes de financiación, ¿sí? Entonces, con el fin de saber quién es la persona o el grupo encargado de responder la inquietud, es que se pide esa plantilla. Pero entonces, ahí mi recomendación sería: completa la plantilla y dentro de esa plantilla deja tu pregunta. Nosotros te responderíamos y eso te podría servir como insumo para lo que se necesita por parte de la entidad, que de pronto no tiene todo el conocimiento. Eso por un lado. Por otro lado, si requieren algo muy urgente, nos avisan y miramos cómo los ayudamos para si nos toca hacer alguna acción dentro de la PIC de forma preliminar con alguien. Entonces, el que tenga algo muy urgente nos avisa y podemos organizar algo para ayudarles. Listo, muchas gracias. Dale, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Bueno, ustedes se dieron cuenta que nos quedó pendiente un temita para mostrarles de los módulos que vamos a tener en la PIP. Retomaríamos con esa información en la próxima sesión, que sería la otra semana. La otra semana nos estaríamos viendo. Entonces, a todos muchas gracias y bueno, que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias a todos.